Hola, en las veces pasadas estuvimos argumentando ciertas cosas de hacia dónde vamos en relatividad general. Ahora ya comenzamos de manera plena a empezar a pensar en espacios curvos. Y aquí la idea es que una geodésica, vamos partiendo del hecho de qué es una geodésica. Y vamos a definirlo de manera bastante ambigua. Y lo que nos queremos referir aquí es que una geodésica va a ser lo más parecido a una línea recta en un espacio curvo. Es decir, nosotros conocemos que en espacio plano la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. En este caso, un ejemplo prototipo es pensar en una superficie de una esfera. A este objeto le llamamos S2, donde estamos forzados a movernos solamente en la superficie de la esfera. E imagínense que están en un punto de la Tierra, por ejemplo, pensándolo como una esfera, como la superficie de una esfera, y empezar a apuntar hacia adelante solamente. Y de ahí todo el tiempo mantener el vector o todo el tiempo estar dirigiéndonos hacia nuestro adelante. Entonces, en ese sentido, lo que va a suceder es que como estás forzado a moverte en esa superficie bidimensional, lo que va a suceder es que visto desde fuera, desde el punto de vista de tres dimensiones, e incluso de espacio plano, lo que vamos a generar es lo que le llamamos un círculo máximo. Y vamos a retornar incluso hasta nuestro punto de partida en esa idealización. Ejemplos de geodésicas, que en realidad en este caso en la esfera correspondería a círculos máximos. Un ejemplo es el ecuador, o podría estar inclinado este círculo máximo, o podría incluso pasar por el polo norte y el polo sur, y a ese le llamamos, en realidad está curvo, tal vez no se mire ahí muy explícito, pero pasa por detrás de la Tierra también, y a eso le llamamos meridianos. Ejemplo, Ecuador, meridianos. Pero en realidad por cualquier punto pasan infinitos círculos que puedes ir inclinando adecuadamente, ¿no? Entonces, la idea de lo más recto posible, que originalmente tenía que ver tal vez con um, con algún concepto que tengamos establecido bastante en nuestra mente sobre el paralelismo, por ejemplo, que originalmente tengamos dos líneas que veamos paralelas. La realidad es que si se siguen de frente, siempre va a llegar un punto en el que se toque, tal como ocurre con los meridianos. Originalmente, si están muy cercanos, se pueden ver como líneas rectas y ambos son círculos máximos, de tal manera que sí cumplen con la propiedad que hemos mencionado ambiguamente y se juntan. Esto ya emula ciertas características también de la gravedad y por lo tanto, eh, pues es un buen ejemplo, ¿no? En particular, si un vector lo tienes a un ángulo cero con respecto a esa geodésica y a un ángulo cero con respecto a la otra, se va a estar moviendo, se acercan y originalmente si su ángulo era igual a cero, entre ellos localmente, eventualmente su ángulo es distinto de cero porque uno va a apuntar en una dirección y el otro va a apuntar en otra dirección. Y esa idea, de hecho, se llama transporte paralelo. Próximamente vamos a manejar esa idea de transporte paralelo. Está basado la idea de una geodésica transportar paralelamente un vector. Dicho esto, ahora vamos a mencionar qué es lo que pasa precisamente con el caso de línea recta en espacio plano. Y voy a recordar aquí un ejercicio que es de mecánica clásica y es bastante clásico respecto al cálculo de variaciones. Y quienes hayan leído ya algo sobre el Goldstein, en realidad casi cualquier libro que hable de principio variacional tiene que mencionar esto. Si partimos nosotros de la idea de que en espacio plano vamos a pensar en dos dimensiones solamente, para seguir con esta analogía, tenemos que nuestro elemento de longitud es este,
si nosotros hacemos alguna parametrización, una parametrización simple puede ser el mismo tiempo, así es que voy a pensar en el tiempo por ahorita. Y tendríamos que multiplicar por dt cuadrada para que todo siga igual. Entonces lo que tenemos es que ds, o lo que es ese mismo, la distancia que recorras de un punto a otro, en todas estas posibilidades de trayectorias que son infinitas, tendría que ser la integral desde el punto 1 hasta el 2 de la raíz cuadrada de x punto cuadrado más y punto cuadrado por dt. Donde pones aquí dt1, el tiempo en que está en el punto 1, y acá el tiempo en el que está en el punto t2. Estos son los límites de integración. No nos preocupamos por ahorita por ellos. Y lo que tenemos es que este es nuestro funcional. Este funcional va a cumplir con la propiedad de que la derivada con respecto al tiempo de la parcial de f con respecto a x punto es igual a 0, en este caso explícitamente porque la parcial de f con respecto a x es igual a 0 porque el funcional no depende de ella. Y esto da simplemente que la derivada con respecto al tiempo de x punto sobre la raíz cuadrada que aparece allí es igual a 0, lo que quiere decir es que lo que está dentro del paréntesis es igual a una constante. Y si hacemos un desarrollo para la ecuación de Euler-Lagrange con respecto a y, va a ser totalmente análogo, por lo tanto va a suceder, las soluciones son que x punto sobre la raíz es igual a cierta constante, tal como y punto sobre la raíz es igual a una constante. Obviamente esto lo que va a indicar, si dividimos las dos ecuaciones, o pasamos a este lado la raíz y ponemos y punto sobre b y pasamos la raíz y hacemos eso mismo, todo lo que decimos es que delta y, cuando integras, lo que va a aparecer aquí, si te deshaces de la parte del tiempo, tienes de y en dt, básicamente la relación entre ellos es que delta y sobre b es igual a delta x sobre a, lo que es lo mismo decir que y menos y0 es igual a a sobre b, disculpas, sería más bien b sobre a por delta x, que es x menos x0, lo cual fácilmente reconocible como la ecuación de una línea recta. En tres dimensiones esto se generaliza de una manera bastante simple también. Tal vez se involucra un poquito más pensar en las divisiones de esto, pero llegas a las ecuaciones simétricas para una línea recta, por ejemplo. De hecho, aquí vamos a hacer justamente algo totalmente análogo. Entonces, vamos a partir de nuevo. Vamos a pensar que existe la posibilidad de espacios curvos. Eso va a ser definido por la métrica, es decir, los componentes de la métrica aquí son constantes e igual a 1. Entonces, de nuevo, vamos a comenzar con nuestro ds cuadrada famoso igual a g mu de x mu de x no. Este es nuestro punto de partida. Sin embargo, tenemos que hacer alguna parametrización. Como sabemos, en realidad esto ya lo argumentamos que en espacio plano, en espacio Minkowski, esto es igual a menos de tau cuadrado. Esto se va a preservar. No vamos a discutir mucho sobre eso, pero tiene que ver con el hecho de que localmente las distancias espaciales son igual a 0. Por lo tanto, solamente te queda una componente g00. Siempre puedes rescalar adecuadamente para llamarle a eso el tiempo propio. Para decir que corre de manera a un ritmo constante, entonces te vas a ese sistema específico y que es el sistema de marco propio, y esto sigue siendo menos de tau cuadrado. Si hacemos una parametrización, podríamos decir que es el tiempo. Por el momento voy a llamarle lambda al parámetro. Es decir, si nos vemos a lo largo de cierta curva, aquí vas a tener un lambda inicial, lambda 1, lambda 2, hasta que llegues a tu lambda final. En la curva en espacio-tiempo. Excepto por ese detalle, podemos seguir pensando en nuestros recorridos espaciales como prototipo para ciertas secciones de esas variaciones, pero lo que vamos a hacer aquí, en lugar de parametrizar con respecto al tiempo, para no estar pensando, por el momento pensamos que esto es un parámetro arbitrario, justamente acá esto no necesitaba ser el tiempo, de hecho, todo el argumento hubiera sido el mismo, nada más definiendo que el x punto no fuera con respecto al tiempo, sino con las derivadas con respecto a ese parámetro. Y entonces, lo que tenemos es que de ese mismo, o más bien,
de tau sería igual, para cuestión, como sabemos, la rapidez de la luz es mayor que la rapidez que pueda tener un objeto masivo, por lo tanto vamos a pensar en esa situación y tenemos que pasar a la derecha este signo para pensar que esto se haga positivo, porque si no es negativo. Entonces lo que tenemos es que para poder sacar raíz cuadrada necesitamos ese signo negativo, y aquí aparecería como menos g mu nu multiplicado por x punto mu por x punto nu por d lambda. ¿Por qué razón? Porque estamos diciendo que aquí dividimos entre d lambda y multiplicamos por d lambda cuadrado. Quiere decir que estamos definiendo x punto mu de manera obvia como dx mu en d lambda. Lo seguimos pensando como velocidades, pero en general este vector se llama vector tangente a la curva, que es como la generalización del vector velocidad, precisamente porque el vector de velocidad siempre va en dirección de la tangente a la curva en la que te estés moviendo. Entonces básicamente lo que vamos a extremizar es esta cantidad, por lo tanto tenemos que integrar. Y ya tenemos todo en la forma adecuada para utilizar el principio variacional. Tenemos que esta es nuestra f. Vamos a tomar esto como nuestro punto de partida, es decir, vamos a definir f es la raíz cuadrada de menos g mu nu por x punto mu por x punto nu. Y esto depende tanto de estos tipos velocidades que acabamos de definir a la derecha, como de las mismas coordenadas, porque g mu nu no va a depender de ellas, sino solamente de las coordenadas. Acuérdense que de punto a punto lo que te indica nada más es cómo se expande las longitudes para... y eso ya da la idea general de que sí puede ser un espacio curvo, ¿no? Entonces vamos a utilizar las ecuaciones de Euler-Lagrange en la forma, la derivada con respecto a lambda de la parcial de f con respecto a x punto alfa. Este es un punto importante porque necesitamos utilizar otra letra porque ya están utilizadas los valores mu y nu en la forma de índices mudos. Y esto debe ser igual a la parcial de f con respecto a x alfa. De hecho, a esto lo vamos a llamar la raíz cuadrada para no estar batallando demasiado con esto de la carita feliz. Entonces, vamos a hacer los desarrollos correspondientes. Bueno, ya quedó demasiado pequeño y entonces vamos a tomar las derivadas. En este caso, solo vamos a tomar en cuenta un punto. Que cuando hagamos la derivada, y esto lo vamos a hacer por esta ocasión, cuando hagamos la derivada de g mu nu x punto mu x punto nu, de toda esta multiplicación con respecto a x punto alfa, entonces lo que vamos a tener es que por regla de Leibniz, este va a afectar solamente a este factor y al segundo factor. Por lo tanto, esto es g mu nu, la parcial de x punto mu con respecto a x punto alfa por x punto nu más g mu nu por x punto mu, y ahora va a afectar al último factor, y la parcial de x punto nu con respecto a x punto alfa. En realidad, si se fijan, esto se parece mucho, y de hecho esto solamente es igual a 1 cuando estas dos coordenadas son iguales. Por lo tanto, esto sería delta mu alfa y esta sería delta nu alfa, porque solamente cuando son iguales esto es distinto de 0 y es igual a 1. Y está sumado este objeto en el índice mu con esto. Lo que quiere decir es que solo va a sobrevivir el alfaésimo. Esto es decir que esto va a ser g alfa nu multiplicado por x punto nu. Y de manera similar, aquí solamente en la sumatoria que ocurre en el índice nu, solamente va a sobrevivir el alfaésimo porque es en el único en el que delta es igual a 1. Por lo tanto, esto va a ser g mu alfa por x punto mu. Nos fijamos que esto es una cantidad simétrica y en los índices mu alfa, y por lo tanto podemos cambiarlo por g alfa mu.
Solamente gracias a eso es que podemos cambiar al cambiar de nombre de esa cantidad por nu, en realidad esto es 2 veces g alfa nu multiplicado por x punto nu. Y esto lo vamos a utilizar. Esto es lo mismo que decir cuando tienes una cantidad elevada al cuadrado, ocurre un 2 por ahí, ¿verdad? 2 veces, 2 veces x punto, en este caso. Entonces, tomando en cuenta eso, ahora sí vamos a calcular la parcial de f con respecto a x punto alfa. Va a ser simplemente como lo que estamos calculando, como f es la raíz cuadrada, lo que va a ocurrir es 1 sobre 2 veces la raíz, pero aquí aparece un 2, por lo tanto ya nada más sustituimos, y esto sería menos 2 veces, decíamos que se va a deshacer el 2, o se va a eliminar, perdón, g alfa nu, x punto nu, eso es lo que está a la derecha en realidad, y eso es la parte de arriba porque es la parte en la que derivas lo de adentro de la raíz, ¿no? Dividido entre la raíz cuadrada de la carita feliz. Y ya quedó. De manera similar, la parcial de f con respecto a x alfa es bastante más simple porque en realidad lo que derivas es solamente la métrica o los componentes de la métrica. Entonces por arriba va a quedar menos x punto mu, x punto nu. Lo voy a poner a la derecha. Esto va a quedar como menos la parcial con respecto a x alfa, que utilizamos ya esta notación. Esto ya lo hemos usado varias veces. Y por fuera queda x punto mu, x punto nu, entre esta raíz cuadrada de la carita feliz. Bien, tenemos música por ahí. Es decir, lo único que nos falta es obtener la derivada con respecto a lambda de esto que aparece aquí a la izquierda. Sin embargo, vemos que eso corresponde a 3 factores, porque tenemos que derivar g, tenemos que derivar esta cantidad y tenemos que derivar la raíz cuadrada o 1 sobre la raíz. Lo primero que quisiera que tomáramos en cuenta es que esa derivada última que mencioné va a ser igual a 0. En última instancia, cuando tomemos que lambda sea precisamente un parámetro afín. Vamos a mencionar por qué. En ese caso, ese factor lo que vamos a tener es la derivada con respecto a lambda, de 1 sobre la raíz, lo que es lo mismo, derivar la raíz cuadrada elevada a la menos 1, ¿no? Porque tenemos 1 sobre la raíz. Esto es lo mismo que el negativo de 1 sobre la raíz elevado al cuadrado, permítame expresarlo 2 veces, esto sería menos 1 sobre la raíz elevado al cuadrado. Pensamos que esto es como nuestra v, entonces simplemente es v a la menos 2, ahí está, por la derivada de la misma variable. Entonces la derivada con respecto a lambda de raíz de la carita feliz. Si se dan cuenta, esta cantidad básicamente lo podemos asociar como la derivada del logaritmo natural. Entonces tenemos que esto es igual al negativo de 1 entre la raíz por la derivada con respecto al lambda del logaritmo natural de la raíz. Pero aquí viene un punto bastante crucial, que si recuerdan, todo partió del hecho de que consideramos que d tau es igual a la raíz cuadrada de menos g mu nu, x punto mu, x punto nu, es decir, la raíz cuadrada de la carita feliz, multiplicado por d lambda. O sea, lo que estamos diciendo es que esa raíz es igual a d tau en d lambda. Vamos a estar interesados en el caso en el que lambda es un parámetro afín al tiempo propio, de tal forma que esta cantidad va a ser igual a una constante. O incluso si lambda es justamente el tiempo propio, de manera que ponemos 1 aquí y 0 para esto, por ejemplo. En realidad nada más es un corrimiento, es como expandir, cambiar horas por minutos, es una expansión del tiempo en cierto sistema.
y esto nada más es recorrer el inicio del tiempo, así es que es bastante irrelevante. Entonces lo que estamos diciendo es que si tomamos un parámetro de este tipo, la cantidad esta es constante, ¿no? 1 sobre a justamente sería de hecho. Entonces esta constante, si sacas el logaritmo natural de esa constante, la derivada con respecto a lambda de la constante va a ser igual a 0. Es decir, para cosas de este tipo esto va a ser igual a 0. Y son justamente lo que nos interesa. De hecho, en última instancia, en la ecuación geodésica vamos a llamarle lambda. Vamos a hacer esta sustitución. Pero por el momento lo dejamos así, entonces no nos preocupamos por ese factor y simplemente derivamos los dos de arriba. Este ya lo derivamos, dijimos que era igual a 0 con ese argumento. Obviamente otra manera también de verlo es que si ponemos lambda igual a tau, en realidad, si alguien fue perceptivo, esta cantidad es x.mu, x.nu, pero en realidad también le puedes llamar esto al negativo de umu, y como esto le va a bajar el índice a uno de ellos, podrías decir esto. Y antes ya argumentamos que para cosas masivas, umu con umu, el cuadrado del vector cuadrivector velocidad es igual a menos 1, es la norma, y esto se convierte en más 1. Y el logaritmo natural de 1 es igual a 0. Todo eso nos lleva a lo mismo, que ese término no lo podemos omitir. Y ahora derivamos simplemente con respecto a lambda los dos de arriba. Si se fijan, entonces lo que estamos teniendo es lo siguiente. Como ya tomamos en cuenta esta derivada, por cierto, en este caso de la derecha cometí un error. Estoy dando cuenta de que aquí faltaba un factor de un medio, ¿verdad? Porque acuérdense que cuando derivas la raíz cuadrada aparece un medio. Y acá arriba sí ocurrió una cancelación gracias a este 2, pero en este lugar no hicimos ninguna cancelación. Por lo tanto, debería aparecer un 2 ahí. Por otro lado, entonces lo que tenemos es que cuando derivamos los de arriba, la derivada va a afectar tanto a este término, es decir, decíamos, vamos a tener la parcial con respecto a lambda. El signo menos aparece en ambos lados, por lo tanto lo podemos omitir de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y aquí aparece g alfa nu, x.nu sobre la raíz. Y esto va a ser igual a la parcial con respecto a alfa de g mu nu, x.mu, x.nu por fuera sobre esa misma raíz. Ya dijimos que no vamos a tomar en cuenta la derivada de 1 sobre la raíz, porque eso va a ser igual a 0. Es lo que derivamos allá a la izquierda, o que demostramos. Y la parcial con respecto a lambda de este va a afectar a este y a este factor. Vamos a hacer primero el que mencioné primero. Y así como esto es la derivada con respecto a lambda de x nu, al tomar segunda derivada vamos a utilizar la misma notación de punto y simplemente lo expresamos como g. Por cierto, el hecho de que podamos entonces no tomar en cuenta esta raíz también nos permite hacer la eliminación. Entonces lo que tenemos es que esto sería g alfa nu multiplicado por la segunda derivada de x nu con respecto a lambda. Y por otro lado, también tomamos en cuenta un pequeño detalle aquí, que es que g depende explícitamente solamente de las x. Y cuando hagamos su derivada, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. La derivada con respecto a lambda de g alfa nu va a ser igual a la derivada, voy a utilizar otro índice, de x beta con respecto a lambda de la parcial de g alfa nu con respecto a x beta. Si se fijan, en realidad esto es x punto beta, por lo tanto al sustituirlo a la izquierda y utilizar una notación que ya hemos utilizado también justamente aquí a la derecha, entonces lo que vamos a poner es que esto, voy a expresar primero la derivada, entonces va a ser más la derivada con respecto a x beta de g alfa nu, estoy sustituyendo este factor apenas, y por acá quedó x punto beta, y nos faltó escribir al último x punto nu. Por otro lado, decíamos que la derivada de 1 sobre la raíz ya no la tomamos en cuenta, por lo tanto aquí va a pasar 1 sobre la raíz. Y esto es igual a algo que también aparece 1 sobre la raíz. Por lo tanto, podemos eliminarlo de ambos lados.
Y esto lo voy a pasar a la izquierda. Va a ser menos la parcial con respecto a x alfa de g mu nu multiplicado por x punto mu por x punto nu. Y algo que... Y este es sobre 2, ¿verdad? Porque dijimos que aquí hay un 2. Entonces esto va a ser sobre 2 y esto es igual a 0. Y ahora sí tenemos casi todo completo. Nada más tomamos en cuenta que aquí podemos cambiar el nombre a los índices mu nu. Y además, o sea, es decir, aquí podemos cambiar beta por mu para poder factorizar. Y por otro lado, vamos a expresar esto como un medio de una suma. Porque lo que pasa es que queremos obtener todo bastante simétrico o hacer explícita la idea de que este índice y este índice son, si hacemos el intercambio nu mu, esta cantidad se mantiene invariante y esto nada más fue un cambio de nombre. Es decir, lo mismo que esto sería un medio de la parcial con respecto, le voy a seguir llamando beta por un momento, de g alfa nu más la parcial con respecto a nu de g alfa beta multiplicado por x punto beta por x punto nu. Eso sería solamente esto de aquí. Nada más fíjense que si haces el cambio de nombre de beta por nu, nada más se invierten los factores, pero eso es conmutativo, por lo tanto, esto es correcto. Esta división que estamos haciendo, nada más hicimos explícito que podíamos haber hecho un cambio de nombre. Y como beta lo podemos llamar mu, porque es un índice mudo, lo que podemos hacer una factorización ya de todos, y además tiene el mismo contexto de que es un medio, esa es una de las partes útiles. Y por lo tanto, esto sería g alfa nu multiplicado por x 2 puntos nu, más un medio de la parcial con respecto a mu de g alfa nu más parcial con respecto a x nu de g alfa beta menos la que nos falta, la parcial con respecto a alfa de g mu nu, y ya todo fue factorizado con x punto mu con x punto nu igual a 0. Como en realidad queremos saber a qué es igual la segunda derivada, porque esto ya tiene que ver con la aceleración en el marco propio, acuérdense que dijimos que en última instancia vamos a hacer lambda igual a tau, de tal forma que esto, si queremos deshacernos de ello, la manera es multiplicar por el inverso de la métrica. Entonces multiplicamos toda la ecuación por... Y el índice nu ya está utilizado, por lo tanto, tenemos que utilizar otro. Entonces el otro le vamos a llamar beta nu, alfa nu. Aquí también cometí otra pequeña equivocación. En realidad este índice es, lo voy a tachar ahí, porque dijimos que beta lo llamamos mu en este caso. Entonces lo que ya utilizamos esos nombres, entonces voy a volver a utilizar la letra beta por falta de creatividad. Entonces tenemos que estamos multiplicando por g alfa beta. Así. Y lo único que tenemos que recordar para ya modificar esta relación es que g alfa nu y g alfa beta, siendo parte de tal vez sería más correcto llamarle g beta alfa o cambiar estos dos índices, pero en general esta es la inversa una de la otra. La definición de la inversa otorga que esto es delta beta nu, porque estamos multiplicando por métrica inversa. Entonces esa también es una relación que ya debemos conocer para este punto, si es que realmente han leído algo de textos. Y por lo tanto, estamos con que esto otorga delta beta nu. Entonces en este término tenemos delta beta nu multiplicado por g alfa nu. Perdón, aquí está mal. Es más bien
delta beta nu, cuando existe esta multiplicado por x 2 puntos nu. De nuevo, esto es una sumatoria en las cuatro coordenadas, pero solo sobrevive la cantidad beta. Por lo tanto, esta relación van a quedar algunos índices un poco feos, en un orden que no me gusta, pero está diciendo que x 2 puntos beta más un medio de g alfa beta multiplicado por d mu g alfa nu más parcial que aparece ahí, nada más estoy copiando lo que está en el paréntesis, y multiplicado por x punto mu por x punto nu es igual a 0. Y esta es la ecuación geodésica. Para esto se acostumbra, puesto que aquí ya se va a ver la propiedad de simetría ante índices, por esa razón también se hizo explícito esto de aquí, podemos expresar esta relación como la segunda derivada de x beta con respecto a tau, haciendo lambda igual a, beta, a tau justamente, más, o cualquier parámetro afín también va a cumplir con esto, y le vamos a llamar gamma beta mu nu multiplicado por x punto mu por x punto nu igual a 0. Es decir, acabamos de definir por primera vez lo que son los símbolos de Christoffel en este curso. Decíamos que definiendo símbolos de Christoffel, que hizo alguna contribución ahí a los espacios curvos en algún momento, antecito de 1900, alguna década antes tal vez. Y estamos definiéndolos de la siguiente forma, obviamente. Y también es fácil grabárselo, ¿no? Como gamma beta mu nu igual a un medio de g alfa beta multiplicado por las derivadas, derivada con respecto a mu de g alfa nu más la derivada con respecto a nu de g alfa mu menos la parcial con respecto a x alfa de g mu nu. En realidad es fácil grabárselo, esto lo vamos a utilizar tanto que se lo van a grabar de memoria si es que están poniendo atención y haciendo algún apunte. Y lo que hacemos básicamente es decir, tomamos el índice libre, lo dejamos en esta parte de la métrica, después vamos a tener que hacer una sumatoria y vamos a ir sustituyendo en la métrica. Es decir, tomamos en cuenta que aquí aparece la cantidad mu es con respecto al primero que vamos a derivar, después la cantidad nu es con el segundo que vamos a derivar, y las sustituciones las vamos haciendo en el índice. Hay ocasiones que esto se menciona de la siguiente forma: un medio de g alfa beta y poner g alfa nu con respecto a mu, que es el primer índice de aquí abajo, más g alfa mu con respecto a coma nu. Esto significa, es una simplificación para derivadas parciales, si se fijan. Esto es, les digo porque eso se lo van a encontrar en distintos libros. Si ustedes leen el Carroll, a esta notación le llama funny notation, dice. Entonces la funny notation también es usada muchas veces, g mu nu, alfa, y es lo mismo exactamente. Es fácil de grabarse además porque el único que tiene signo menos es en el que ya no estás sustituyendo ningún índice para derivar, sino solamente estás derivando con respecto a esas cuatro componentes. O sea, aquí ya tienes una sumatoria, pero en la derivada, y aquí no. Aquí es solamente uno de los índices que estés utilizando. Y por el momento nos quedamos con ella. Vamos a justamente, así como en el caso de las líneas rectas con que comenzamos todo este video, en el que pensamos que la idea de líneas rectas tenía que ver de manera muy natural si asociamos
el parámetro con el tiempo, con la conservación de momento lineal, en última instancia, ¿por qué razón? Porque por aquí, dy en dt, el hecho de que tengas esas componentes, te está diciendo, el hecho de que estos estén conservados, te está indicando algo sobre la conservación de este bajo cierto límite. O sea, si esto fuera una constante, esta es la raíz, en particular si tú mantienes constante la distancia que viajaste, entonces está diciendo algo sobre la conservación de la velocidad. Entonces, en este caso, esa misma interpretación hace que esto sería como el equivalente en espacio curvo a decir que las componentes de la aceleración son igual a cero en ese espacio. Es decir, que no tienes una fuerza externa. La interpretación de esto lo vamos a estar viendo con calma. Por ahorita lo que nos interesa nada más es el hecho de que obtuvimos la ecuación geodésica que ya mencionamos antes. De hecho, aquí mezclé notaciones. Aquí podría haber sido esto. Y de una vez, para que se graben que es irrelevante el orden de la forma de los índices, lo importante es cómo lo anotes. Alfa beta, esto sería dx alfa con respecto a tau por dx beta con respecto a tau igual a 0. Y comentaba que esto es el equivalente a tener aceleración igual a 0. Y si tienes distinto de 0 a la derecha, lo que te dice es que no está sobre una geodésica precisamente porque existen fuerzas. Pero sobre esa interpretación vamos en las próximas. Por ahorita nos quedamos con este mensaje y terminamos. Saludos.